Vamos a arrancar el programa de esta manera, porque se cumplió un año de la muerte de Ramona Medina, vecina de la Villa 31, compañera de La Poderosa. Se murió gritando que pedía agua. Esa es una muerte, una de las tantas muertes que se podría haber evitado y que cristaliza la desigualdad estructural en la Argentina. Estamos con amigas y compañeros, pero antes miremos el informe para recordar. Una de las referentes políticas de esta organización, de La Poderosa, Ramona, que vimos los videos, se han viralizado, los hemos conocido, se terminó contagiando de coronavirus y hoy en día está internada, intubada. Mira, en principio decían que ya teníamos los lugares acondicionados para poder aislar. Eso no pasó. O sea, hablamos de Ramona hoy que está intubada. Ramona viene gritando hace 2 semanas. Nos parece primordial y que es una necesidad que más villeros y villeras, compañeros y compañeras de los barrios populares puedan ocupar estos lugares, y gracias posta por este lugar para poder visibilizar lo que están pasando los barrios populares desde siempre, pero principalmente frente a esta pandemia. Hay una gran cantidad de mujeres ahí en esa primera línea poniendo el cuerpo. Una de ellas era Ramona, que murió por la desidia estatal. ¿Vos la conocías? Sí, Ramona, compañera del espacio de salud. Cuando se decretó el aislamiento social obligatorio, Ramona claramente ya no pudo dar ese servicio a la comunidad y tuvo que aislarse. En los primeros meses del aislamiento estuvimos más de la mitad del barrio sin agua. Particularmente ella estaba en un proceso de relocalización, como todos sabrán, la 31 específicamente está en un proceso de relocalización y de reurbanización. Ella tenía que haber sido relocalizada hace aproximadamente a las viviendas nuevas hace 4 años. Eso no sucedió, y mientras que eso no sucedía y Ramona lo gritaba a los 4 vientos, estuvo 12 días sin agua. Toda su familia se contagió del COVID y que tenía miedo, pero no le tenía miedo al virus. Ramona le tenía miedo a no tener agua. Y eso es tremendo, tener miedo a no tener un servicio básico. Tener miedo a no tener agua. Están escuchando lo que pasa. Pasa acá, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Ramona y todos los trabajadores y trabajadoras de los comedores populares son esenciales. No sé qué están esperando para que los vacunen, entre otras muchas cosas. Estamos con Lilian Andrade, que es compañera y era amiga de Ramona. Lilian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por el espacio también. Estoy acá en la Villa 31 en este momento. Contanos un poco, a un año de la muerte de Ramona, que gritó y gritó por agua, ¿cómo está la situación en el barrio? La situación en el barrio, bueno, está por un lado, digo, igual o quizás un poco peor, y por otro lado está diferente, ¿no? Digo igual porque los contagios siguen, nosotras y nosotros seguimos sin agua potable, hay un montón de problemáticas, esto que venían diciendo en el informe, ¿no? También problemáticas históricas que se siguen repitiendo a lo largo de los años, no solamente en pandemia, digo, la pandemia vino a desnudar todo lo que venimos, digo, denunciando y sufriendo desde añares, digo, mi abuela, mi bisabuela, mis vecinas, que siguen pasando, ¿no? Y después, diferente, porque la realidad es que no solamente en la Villa 31, digo, en todo el país, la demanda de los comedores, pero se ha multiplicado por un montón, digo, nada más en los comedores, no sé, de La Poderosa, por ejemplo, digo, se ha triplicado la demanda. Entonces, digo, diferente por ese lado, en la Villa acá 31, digo, la demanda es un montonazo, al igual que en el resto del país. Y también, por ejemplo, la problemática del agua, más allá de que hoy en día, digo, haya agua, no es potable, y en otros barrios de la ciudad y del resto del país, el agua es intomable porque está contaminada. Entonces es como muy difícil, ¿no? No sé, más al sur, digo, tienen el agua congelada, por ejemplo, también, entonces no la pueden consumir. En la Villa Zabaleta, en la Villa 21-24, tienen el agua totalmente contaminada. Entonces, sí, es una realidad bastante fuerte. Sobre todo, Lilian, cuando uno de los spots del Ministerio de Salud es lavarse las manos, usar el barbijo y mantener la distancia. Las cuestiones básicas que necesitamos para enfrentar la pandemia, muchos no las tienen o directamente está contaminada el agua. Lilian, ¿te parece, si recordamos la denuncia de Ramona, te parece?
La tenemos en un video, Esto mira. es lo que decía hace un año, mira. Hola, soy Ramona, de la Manzana 35, casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua? Lilian, ahí la estamos escuchando a Ramona y vos decís, todavía hay muchísimas personas en la Argentina, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país que están en esta misma situación. Contanos un poco si hubo, por lo menos en el barrio ahí donde vos vivís, que es en la 31, que era donde vivía Ramona, alguna mejora de infraestructura, porque se sabe que había fondos que iban a ser destinados a mejorar, por ejemplo, la provisión de agua. Claro, se supone que cuando comenzó todo esto nos decían que no había presupuesto para hacerlo. Sucedió, Ramona gritó tanto que realmente aturdió no solamente a los políticos que después salieron a mentir en grandes medios, sino que a la sociedad entera. Entonces de repente se pudo hacer más obras. El tema es que esas obras no sirven de mucho porque falta todavía un porcentaje de esas obras que justamente es lo que conecta como la general, digamos, con las viviendas, con todos los hogares. Entonces no tiene sentido que esas obras hayan avanzado cuando supuestamente no había presupuesto, si seguimos sin tener el agua potable, digamos. Entonces, realmente, por más que haya avanzado, todavía no hay un cambio, realmente. Y Ramona, cuando digo esto, veo el video y me emociona un montón. Y Ramo, cuando se fue, la realidad es que no la cuidaron más que otras personas, que sus vecinas, que nosotras y nosotros. Y Ramos se fue exigiendo un montón de derechos básicos. Y Ramos se fue y no nos cuidaban, no teníamos vacunas. Ramos se fue y no nos reconocían como trabajadoras esenciales. Y hoy en día, a un año de ese grito que aturdió no solamente a los culpables, sino que a la sociedad entera, seguimos sin vacunas para las esenciales, para esas trabajadoras comunitarias, que no, porque se triplicó la comida de los comedores. Y esa comida también son más horas de trabajo para nuestras compañeras y compañeros. Entonces, para esa primera línea, seguimos sin tener un reconocimiento, seguimos sin tener vacunas. Entonces, también cuando me preguntan, ¿no?, ¿qué cambió? Yo me pregunto también, bueno, ¿qué fue lo que cambió? Porque realmente acá seguimos sin tener respuestas concretas. Hablabas de los derechos básicos de los que se fue pidiendo Ramona, Lilian, y recuerdo que en este programa Nacho Levi había contado de que cada una determinada cantidad de minutos, no recuerdo cuánto, pero era cada muy pocos minutos, los cortes de luz también. O sea, no solamente agua, sino que cortes de luz. ¿Pasa lo mismo? Sí, hay cortes de luz y esto genera también que hayan incendios, ¿no? El cable, por ejemplo, de las conexiones eléctricas son precarias porque son los que pudimos ir haciendo en el día a día. Lamentablemente, las moneditas que podíamos ir juntando fueron lo que pudimos ir haciendo y son precarias. Entonces, eso hace que primero estén expuestas, después también que generen cortes de luz y por eso muchas veces también incendios, ¿no? Y repito, yo lo que traigo acá es porque lo vivo, porque estoy acá en la 31, pero la realidad es que eso sucede un montonazo. En épocas de invierno, cuando la gente trata de calefaccionar su casa, por ejemplo, lamentablemente cuando no tiene luz tiene que prender, por ejemplo, algún tipo de fuego o algo para mantenerse caliente, y eso también puede ocasionar incendios. Claro. Entonces es muy peligroso. Ahora, y en este contexto en el cual ya vamos más de un año de pandemia, en un momento donde hay muchísimo aumento de casos, donde cada vez los argentinos y las argentinas somos más pobres,
Cuando te dicen, bueno, traten de quedarse en su casa lo mínimo indispensable, ¿cómo es en los barrios populares en este contexto en el cual falta agua, como describía Ramón en el video y estás contando vos, en el cual faltan el cumplimiento de derechos básicos universales que no suceden y que se vulneran en la Argentina todos los días? ¿Qué significa para vos, por ejemplo, que te digan quédate en casa? Y la realidad es que es muy difícil, ¿no? Primero, te voy a poner el ejemplo de acá nomás, digo, porque es la realidad que estoy palpando en este momento, que está atravesando un proceso de urbanización, la Villa 31, que contempla el bajo autopista. El tema es que el bajo autopista no es el grueso de la villa. El grueso de la villa sigue viviendo en las mismas condiciones que antes, que realmente es un porcentaje muy alto de las personas que viven acá. Siguen viviendo en habitaciones de 2x2, de 4x4, compartiendo el baño con un montón de familias, porque no hay espacio para hacer más baños, porque no hay plata para hacer más baños, porque apenas y duras penas hay gente que puede llegar a almorzar y a la noche ni siquiera puede comer, si no es que busquen un comedor. Entonces es muy difícil, no sé, por ejemplo, el quedate en casa cuando no tenés un plato de comida y tenés que salir a rebuscártelas haciendo changas o a ir a comedores a buscar un plato de comida, o también el quedate en casa y cuidate cuando realmente se vive hacinado. Claro. Es muy difícil como contemplar todas esas cosas, ¿no?, que te piden. El lavate las manos del año pasado, nosotros no podíamos lavarnos las manos, lavarnos la cara, bañarnos, no podíamos hacer nada porque no teníamos agua. Entre los mismos vecinos de los sectores que por ahí tenían o los comedores repartíamos, pero no dábamos abasto, la realidad era esa. Entonces es muy difícil seguir un montón de protocolos, tratamos de hacerlo exhaustivo, por ejemplo en los espacios sociocomunitarios, porque realmente nosotros y nosotras queremos cuidar a esa primera fila de compañeras que le están poniendo el pecho y alimentando a casi 10 millones de personas en toda la Argentina, todos los días. Toda esa comida que bajan, ¿quién la cocina? Claro. ¿Quiénes son las que trabajan bocha, pero bocha de horas en el calor de esos ollones, que cargan? Porque la realidad es que tampoco es solamente cocinar, es cargar todo ese peso, porque cocinan en ollas grandotas. Digo, y eso también es un desgaste en la vida. Nosotros y nosotras, las villeras, los villeros, no llegamos a viejos de la misma manera que llega el grueso de las personas. Porque el desgaste que tenemos, el desgaste físico, ¿no?, en el cuerpo que tenemos a lo largo de toda nuestra vida desde jóvenes, no es el mismo. Entonces eso también tiene que ver. Estamos hablando con Lilian Andrade, de La Poderosa, que son compañeros, amigos de Altavoz, a un año de la muerte de Ramona Medina, también de La Poderosa, vecina de la Villa 31. Una muerte que se podría haber evitado. Ramona mandando videos por todos lados, gritando que no se podía lavar las manos porque no tenía agua. Claro, lo veían recién en ese video que dura más de 3 minutos, pero básicamente al principio está clarísimo cómo Ramona trataba de abrir la canilla, se le pedía que a toda la sociedad argentina que nos lavemos las manos y no tenía agua para poder lavarse las manos. Tan grande fue el grito de Ramona que llegó lejos, la escucharon y así fue como Roger Waters, si te parece, Lilian, recordamos lo que decía sobre Ramona. Mira. Your letter about Ramona Medina. I'm really sorry to hear that the lady has passed away. Please give my sincere condolences to her family and to everyone else in Villa 31. I nearly said I don't know what to say. I do know what to say. I know exactly what to say. Of course, Ramona is absolutely right that it's completely iniquitous that anyone in a developed country should be without water. Unfortunately, where everything has a price and where the profit motive, as it is still in Argentina, certainly in the United States where I live, they will even try and sell us our own rainwater. And if we can't afford it, we can go without. So she was so right to complain, and I'm so sorry that her words weren't heard. But we will remember her, and we will go on with the fight. El grito de Ramona se escuchó en todas partes, porque gritó. El tema es que no cambió nada. Pasó un año y no cambió nada, lo está contando Lilian, pero hace falta que pises cualquier barrio para darte cuenta la desigualdad y la vulneración de derechos que grita nuestro compañero de La Poderosa y que otras personas ni siquiera lo pueden gritar. Porque esa es la Argentina, eso es lo que está pasando. Lilian, los chicos de todo el país te quieren preguntar, está Luis Ávila en San Juan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, Lilian,
En primer lugar, consultarte respecto de cuál ha sido la última respuesta que han tenido de parte de las autoridades sobre el reclamo que hacía Ramona sobre el agua potable, que vos nos dices que en algunos casos se han habido mejoras, pero en la mayoría de los casos están igual o peor. Y en segunda instancia, si podés recordarnos a las autoridades de todo el país que quizás pueden llegar a estar viendo el programa, ¿por qué es tan importante declarar como personal esencial a los trabajadores comunitarios y por qué es tan importante vacunarlos? Bien, buena pregunta, Luis. Bueno, en principio esto que decías de las respuestas, la realidad es que es la respuesta, viste, de no hay presupuesto en un principio y de repente cuando comenzó a salir el grito de Ramona haciendo eco por todos lados apareció. Hoy también no hay presupuesto, no alcanza. Entonces como nos comenzamos a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y de dónde salió anteriormente? ¿Por qué cuando se hizo visible todo esto de repente se avanzó? Y ahora que, pasado un año, que hay un montón de personas que ya no, por ahí, durante el año no levantaron las notas y demás, ya de repente no hay de nuevo presupuesto. Entonces, como las respuestas son pocas, sinceramente, ante un montón de problemáticas que tienen que ver con el agua, ¿no? Yo te hablo particularmente de Retiro, pero como mencioné hace un rato también, es en todo el país. El tema del agua es muy complicado. Y después, con respecto a lo que me decías de las trabajadoras esenciales, para mí, es muy importante porque primero están las trabajadoras esenciales de los espacios alimentarios. Ellas, como decía hace un rato, alimentan a 10 millones de argentinos y argentinas en todo el país por día. Sin esas trabajadoras esenciales, toda esa gente no tendría comida, no tendría un plato de comida garantizado. O sea, no tendría lo más básico para recién ahí poder hacer algo. ¿Cómo se supone que vamos a, salir a buscar una changa, a trabajar, a lo que sea, si no tenemos ni siquiera comida, energía para levantarnos? Entonces, desde lo más básico no lo tenemos. Y por eso me parece que es necesario. Es necesario porque la mayoría son mujeres que atravesamos situaciones de violencia y que además tenemos doble o triple jornada laboral. Y sin embargo estamos ahí desde altas horas hasta horas tarde, esforzándonos físicamente, mentalmente también, porque somos nosotras las que le ponemos la cara a los vecinos y a las vecinas cuando ya no alcanza la comida y decirle al vecino que ves todos los días y que sabés las necesidades que tiene, no tengo más comida para darte. Y eso también es re fuerte. Y no solamente las compañeras de los espacios alimentarios, sino las compañeras de las postas de salud, como estuvo Ramona en la casa, en el eje de salud, las compañeras de las casas de las mujeres y las disidencias, porque esta pandemia no paró la violencia machista, no paró la violencia, los femicidios, los travesticidios. Y nosotras en las casas de las mujeres y las disidencias acompañamos, prevenimos. Y todo eso se agudizó con la pandemia también, porque las mujeres se veían encerradas también en sus casas con la persona que las violentaba. Entonces éramos nosotras las que salíamos también a frenar todo eso, a acompañar y demás. Por eso también, porque estamos haciendo el trabajo que no está haciendo el Estado, porque hay personas que están cobrando hoy en el Estado para poder solucionar todo esto y no lo están haciendo. Y nosotras que sí lo estamos haciendo ni siquiera nos lo reconocen. Entonces me parece muy importante que quienes están escuchando esto sepan que lo que nosotras estamos haciendo, lo estamos haciendo primero de corazón, porque sabemos y queremos construir en colectivo. Pero hay personas que están cobrando hoy en día, que están cobrando, que están aportando a su jubilación, que están teniendo todo lo que un trabajador y una trabajadora tiene que tener. Porque es eso lo que tiene que tener una trabajadora y un trabajador. Pero no están haciendo su trabajo. Esto, lo que están escuchando de Lilian, es lo que pasa en la Argentina, sépanlo. Esto es lo que le pasa a la mayoría de los argentinos y las argentinas y nos pasa cada vez más. Y cada vez más a los niños y a las niñas. Escúchenlo porque es lo que está pasando. Y de esto se sale entre todos, pero sobre todo desde el Estado, con los responsables de cada área. Beltrán, tenés una pregunta. Sí, Lilian, bueno, primero muchas gracias por comunicarte con nosotros y lamentamos obviamente esta situación de dolor que después de un año todavía no encuentra sosiego y por eso justamente quería preguntarte cómo es la situación epidemiológica hoy puntualmente en la Villa 31 y qué acciones puntuales de salud pública se están llevando a cabo para paliar las consecuencias y reducir los contagios y evitar que situaciones como la de Ramona se repitan. Mira, en este momento hay más contagios y con esta segunda ola más todavía que en ese momento, ¿no? Durante el primer pico de pandemia, por exigencia justamente de todos los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales y espacios sociocomunitarios,
pedimos que hagan acompañamiento a las personas que daban positivo con algún tipo de refuerzo alimentario, ¿no? Para esas personas. Se comenzó a dar después de un tiempo largo de poder llevar discusiones y demás. Después se cortó y hoy en esta segunda ola no se logró, la verdad, que lo vuelvan a hacer. No están implementando, salvo en casos puntuales, pero la realidad es que hoy en día no hay casos puntuales, hay muchos casos. Y las personas necesitan también ese refuerzo, ¿no? Para que puedan tener que comer y no tengan que salir para buscar comida en los comedores porque justamente tienen que estar aislados y aisladas. José. Sí, Lilian, quería saber si nos podías contar un poco más cómo ven ustedes, ¿no? Que son las que están poniendo el cuerpo día a día, ¿no? Ahí, como decía Cata, en el pasado son el frente, ¿no? de esta batalla que están dando. ¿Cómo ven el impacto de la crisis económica que tuvo las consecuencias de la pandemia? En el día a día, esto que comentabas de que hay más gente que accede a los comedores, bueno, ¿cómo lo viven más allá de todo esto de la cuestión epidemiológica que estabas comentando recién? Y es muy difícil porque un claro reflejo es lo que mencionaste, que es la suba, ¿no? La demanda de los comedores, que se triplicó. Y otra es, no sé, por ejemplo, que en las barriadas, en las villas, se comienza a ver de nuevo los trueques, que intercambian una prenda por algo de comer, por una leche, por un arroz. Eso también es tremendo, porque nos comenzamos a organizar para comenzar a vender lo poco que tenemos y con el esfuerzo que lo ganamos por comida. Entonces, eso también es un ejemplo, de lo que viene afectando. Sí, es muy fuerte escucharlo y escucharlo de tu boca, Lilian. Lizu. Lilian, yo quiero apelar también a tu corazón para la respuesta que nos vas a dar, de que si en el día de mañana alguna niña del barrio o también algún niño pregunta por quién fue Ramona, ¿vos qué tendrías para contestarle? Que fue una luchadora, primero del barrio, segundo de todos y de todas, porque realmente Ramona, cuando digo que gritó, es porque es real. Ramona fue una persona con un temperamento fuerte, que siempre se hacía escuchar, y eso lo vimos toda la sociedad realmente. Y no gritaba solamente por ella, gritaba por todas las personas a las cuales no les llegaba el agua. Ella pedía un derecho. Yo la describiría a Ramona como una luchadora de todos los tiempos, sinceramente. Lilian, elegí vos cómo querés cerrar esta nota. Sabemos que se van a movilizar hoy a un año de la muerte de Ramona y que, como venís contando, hay demasiados reclamos para hacer. Sí, nosotros no vamos a movilizar, hicimos diferentes intervenciones, no solamente acá en el 31, sino en todo el país, obviamente siempre teniendo los protocolos y cuidándonos. Hicimos intervenciones en la jefatura de gobierno, por ejemplo, en la Casa Rosada, en diferentes lugares también de quienes son responsables, ¿no? Para que tampoco les pase la fecha por el costado, para que se enteren, para que sepan que nosotros no nos olvidamos, que Ramona no se olvida, ni el barrio ni el país va a olvidar a Ramona. Y también vamos a hacer un proyectorazo en diferentes lugares de la ciudad, el Obelisco, por ejemplo. Y algo que quería comentar, que no es solamente una frase. Ramona, estoy segura que nadie creía que iba a ser una semilla, pero Ramona fue semilla y gritó. Y nosotras y nosotros, los villeros y las villeras, vamos a seguir siendo su eco, el eco de ese grito, y vamos a seguir luchando hasta que todo realmente sea como lo soñamos. Lilian, te abrazamos a vos desde altavoz, adelante y detrás de cámara, y a todos y todas las compañeras de La Poderosa, que la verdad están haciendo un laburo que no debería existir, porque ahí tiene que estar el Estado y cada vez tienen que tapar más parches porque el Estado ahí no está. Gracias por lo que hacen y un abrazo muy fuerte. Gracias. Y nos vamos a ir un corte, pero yo no quiero, obviamente acá en altavoz lo ven, no nos olvidamos, pero a veces pienso, Juani, en las discusiones de la política, en dónde está la grieta, la pelea, la rosquita, la campaña electoral. La Argentina está viviendo lo que está contando Lilian, ¿eh? Más de la mitad de los argentinos y argentinas están viviendo eso y nadie se puede hacer, perdón la palabra, el boludo. Lo hablamos muchas veces acá en el programa y sobre todo en esta politización de pandemia, en un contexto de pandemia. Los chicos lo han analizado. Y como vos decías, no solamente continúan los parches, sino que son cada vez más los parches que se ponen
día a día, a un año, Lilian decía, no solamente no cambió, sino que empeoró. Y encima sepan que la mayoría de los más afectados son los niños y las niñas. Esto es lo que pasa en la Argentina. A ver qué falta para que empiecen a resolver las cosas, qué falta para que los trabajadores y trabajadoras de los comedores populares sean declarados esenciales y accedan, por ejemplo, a una vacuna. Vamos a una pausa.